Muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de energía mecánica, viendo que posiblemente tengamos que aplicar algún teorema de conservación. Ahora vamos a ver. Nos dice, una mujer de 60 kilogramos se sube a un tobogán de 35 metros de altura, inclinado 37 grados respecto a la horizontal, y llega a la base del tobogán con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Vamos a representar un poquito la situación para entender qué estamos haciendo. Tenemos el plano inclinado a 37 grados con respecto al suelo y la persona que se va a tirar del tobogán lo hace a una altura de 35 metros. H igual 35 metros. Bien. Bueno, nos piden calcular. Sabemos además, antes que nada, sabemos que llegamos a la base del tobogán con una velocidad de 20 metros sobre segundo. A esta velocidad le podemos decir velocidad final. Bien, la velocidad inicial, por supuesto, va a ser cero porque no venimos con una velocidad previa. Bien, o sea, la persona se tira del tobogán partiendo del reposo. Bien, bueno, se nos pide calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento usando conceptos de energía. Bien, porque esto, les quiero aclarar, también se podría resolver con conceptos de dinámica y cinemática. Bien, a ver, recordemos que el trabajo, la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas, es igual a la variación de la energía mecánica. Bien, esto básicamente se desprende del teorema de conservación, pero con la existencia de fuerzas no conservativas, como pueden ser el rozamiento, la fuerza de una cuerda, la fuerza de una mano, bueno, cualquier fuerza exterior que altere la energía mecánica del cuerpo. Bien, entonces, la única fuerza que tenemos actuando, a medida que vamos bajando, la única fuerza que, entre comillas, se va robando energía, es la fuerza de rozamiento. Bien, vamos a puntualizar un poquito a la partícula, al cuerpo. Vamos a tratarlo como una partícula. Nosotros tenemos la fuerza de rozamiento que, como sabemos, actúa siempre oponiéndose al movimiento, y tenemos el desplazamiento delta x en la dirección opuesta, en el sentido opuesto, mejor dicho, en la misma dirección porque está con el mismo ángulo de inclinación, pero sentido opuesto. Entre ambas flechas, no quiero decir vector porque los desplazamientos no son vectoriales, pero vamos a decir entre ambas flechas hay 180 grados. Bien, con lo cual el trabajo de la fuerza de rozamiento, que ahora lo vamos a calcular, es igual a la variación de energía mecánica, es decir, energía mecánica final menos energía mecánica inicial. A ver, el trabajo de una fuerza, les voy a dejar por acá un pequeño video que explica cómo se calcula el trabajo de una fuerza, pero básicamente es el módulo de la fuerza por el desplazamiento en el que actúa esa fuerza por el coseno del ángulo, que en este caso sería el coseno de 180, bien, porque en realidad tenemos que ver el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, que en este caso es 180 grados. Bien, a ver, al final, ¿qué tenemos? Solamente tenemos energía cinética, recuerden. La energía mecánica es la suma de la cinética y la potencial. Pero en este caso, al llegar a la base, solamente hay energía de movimiento, es decir, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Podríamos poner también la energía potencial gravitatoria, que es masa por gravedad por altura final. El asunto es que acá la altura final es cero, con lo cual este término desaparece. Menos, ¿y qué tenemos en el punto inicial? En el punto más alto, que es el punto inicial. Y en cuanto a energía mecánica tenemos potencial y cinética, pero la cinética valdría cero.
podemos poner también un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que sería la cinética, pero si consideramos que partimos del reposo, cinética no hay, ¿bien? Más masa por gravedad por altura inicial. Bueno, la altura inicial la conocemos porque nos dicen la altura que tiene la parte más alta del tobogán, 35 metros, y quizás ahora lo que tengamos que calcular, dice el trabajo de la fuerza de rozamiento. A ver, en realidad nos conviene, todo esto es cierto que es el trabajo de la fuerza de rozamiento, pero nos conviene descubrirlo a partir del segundo miembro. O sea, vamos a tener, este cuerpo tenía una masa de 60 kilogramos. Bien, vamos a poner por acá, masa igual 60 kilogramos. Bien, vamos a poner trabajo de la fuerza de rozamiento, volvemos a escribir, y esto es igual a un medio de la masa, o sea, de 60 kilogramos, por la velocidad final al cuadrado, 20 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, acá podemos simplificar el 60 con el 2, nos queda 30, acá nos queda 1, menos la masa por la gravedad por la altura. La masa de vuelta 60 kilogramos por la gravedad, vamos a redondear la gravedad a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sabemos que el valor exacto está próximo al 9,8, pero vamos a hacer un poco más sencillas las cuentas. Altura inicial 35 metros. Bien, entonces acá tendríamos 30 por 400, serían 12, 3 por 4, 12, y 3 ceros más, 12.000 joules. Y acá tendríamos 6 por 35 y agregamos 2 ceros. Vamos a hacer cuentitas por acá. 6 por 35, 210. Y si le agregamos 2 ceros, tendríamos 21.000 joules. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento nos queda en 12.000 menos 21, menos 21.000, menos 9.000 joules. Bien. Entonces, ¿está bien que sea un trabajo negativo? Sí, pueden existir trabajos negativos. Son trabajos que en realidad lo que están haciendo es restarle energía al cuerpo. Bien, el cuerpo tiene una energía mecánica asociada a su altura, asociada a su velocidad, bien. Y bueno, puede haber fuerzas exteriores del tipo no conservativas, como lo es la fuerza de rozamiento, que nos resta energía, bien, que le resta energía al cuerpo. Bueno, ahí tenemos los 9.000 joules negativos. Después nos preguntan la fuerza de rozamiento. Bueno, vamos a seguir con la línea de trabajo de evitar consideraciones dinámicas, o sea, vamos a siempre trabajar bajo consideraciones de la energía mecánica. A ver, el trabajo de la fuerza de rozamiento era la fuerza de rozamiento por el delta X por el coseno de 180. El coseno de 180 vale menos 1, lo pueden chequear en la calculadora. Y esto nos dio menos 9.000 joules. A ver, el menos 1 con este menos se pueden simplificar. Y tendríamos que pasar el delta X, el desplazamiento, a dividir. Bien, a dividir a los 9.000 joules. El asunto es que el delta X todavía no lo sabemos. El delta X es el desplazamiento que existe de la parte más alta del tobogán a la parte más baja. Bien, sería esto que está por acá. A ver, vamos a correr un poquito la masa, si no nos chocamos. El delta X sería esta distancia, ¿bien? Y lo vamos a calcular por trigonometría. Nosotros sabemos, en un triángulo rectángulo, si tenemos el cateto opuesto y un ángulo, estos son 35 metros, y el ángulo podríamos calcular a este delta X por el seno. El seno del ángulo es el cateto opuesto, que son 35 metros, sobre la hipotenusa, que sería el delta X. Llevamos el delta X a multiplicar al mismo tiempo que el seno de 37 pasa dividiendo. Nos queda delta X igual a 35 metros dividido seno de 37 grados.
Seno de 37 grados tiene una aproximación que se le suele hacer, que es el 0,6. Igualmente se lo voy a mostrar por acá. Seno de 37, 0,6. Entonces tendríamos 35 dividido 0,6. Bien. 58,33. Esto sería el delta X, 58,33 metros. Y es lo que estamos recorriendo en longitud del plano inclinado, ¿no? Sería toda esta parte de acá. Entonces, eso es lo que llevamos a dividir, 58,33 metros. Bien. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento nos queda 9.000 dividido este número. 9.000 dividido 58,33 nos da 154,28. Podemos redondear a 0,3. Bien. 154,3 Newton. Bien. Aproximadamente. Bueno, ahí la respuesta nos dice 154,4, una décima de diferencia. Lo vamos a tomar, por supuesto, como que está bien. Tiene que ver con la cantidad de decimales que podamos llegar a usar. Bien. Y fíjense que no usamos ninguna ley de Newton, fuimos siempre con conceptos propios del trabajo y la energía. Bien. Bueno, el punto C nos pregunta el coeficiente de rozamiento. Bueno, ahí sí probablemente tengamos que usar algo de dinámica. Nos piden además realizar el diagrama del cuerpo libre. Bueno, eso recuerden que es dibujar el cuerpo en cuestión. Podemos dibujar un cuerpo circular con todas las fuerzas que están asociadas, ¿no? El peso, la fuerza normal que parte de la base del plano. Bueno, tenemos el peso que tiene componentes en X y en Y. Vamos a trabajar con un sistema de referencias en este sentido, un sistema de referencias inclinado a propósito. Bueno, acá vamos a tener el eje Y positivo, el eje X positivo, más que nada para que no tengamos que hacer descomposición de tantas fuerzas. Fíjense que si al sistema de referencias lo hacemos inclinado, va a haber muchas fuerzas asociadas a los ejes. La fuerza normal, bueno, esta sería la componente del peso en X. La fuerza de rozamiento, la vamos a dibujar opuesta al desplazamiento. Sabemos que esto se acelera hacia abajo a la derecha, bien, porque está cayendo hacia abajo a la derecha. Y esta sería la componente del peso en Y. En los planitos inclinados, por geometría, este ángulo de 37 grados va a parar acá, a esta zona. Bien. Si hacen un análisis del triángulo que se forma, van a descubrir que les queda por acá. Entonces, la fuerza de rozamiento se puede calcular de la siguiente manera. Siempre es el mu dinámico o mu cinético, como le quieran decir, por la fuerza normal. Bien, esto lo podemos dejar en módulo también. Bueno, la fuerza normal tendríamos que hacer un análisis de sumatoria de fuerzas en Y, y tenemos hacia arriba justamente a la normal y hacia abajo a la componente del peso en Y. Y como no tenemos movimientos en el eje Y, la aceleración sería 0, por lo tanto todo esto vale 0. Podemos pasar la componente del peso en Y a sumar y nos queda que la fuerza normal es igual al peso en Y. El peso en Y, vamos a acercarnos un poquito, el peso en Y tendríamos que mirar, vamos a trasladar al peso en X y acá tendríamos un triángulo, ¿bien? Un triángulo justamente rectángulo. El peso en Y es el cateto adyacente en este triángulo rectángulo, ¿bien? Entonces, el cateto adyacente lo podemos calcular como la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿bien? ¿Y la hipotenusa quién es? Es el peso, ¿bien? O sea, analicemos si quieren a un costadito el triángulo de fuerzas asociado al peso.
tenemos peso 37 grados, peso en X y peso en Y. Recuerden que como los vectores son libres, el peso en X lo podemos dejar, siempre y cuando conserve su dirección y sentido, lo podemos dejar por acá y armar el triángulo. Bien, entonces, ¿qué es el coseno del ángulo? Es el cateto adyacente, que en este caso sería el peso en Y, sobre la hipotenusa, que es el peso P. Bien, el cateto más grande. Bien, bueno, si llevamos a multiplicar a la hipotenusa, que es el vector peso, peso por coseno de 37 grados, nos queda el peso en Y. Y eso lo vamos a dejar acá. Bien, la normal va a ser el peso por el coseno de 37 grados. Volvemos entonces a la fórmula de la fuerza de rozamiento. Me voy a llevar a la normal a dividir. La fuerza de rozamiento ya sabíamos lo que valía, porque la sacamos por consideraciones energéticas, 154,3 newton. Entonces tenemos 154,3 newton dividido la normal, que es el peso por el coseno de 37. ¿Y el peso qué era? El peso es la masa por la gravedad. Bien, siempre lo mismo. Coseno de 37 lo podemos redondear a 0,8. Bien, lo pueden chequear en la calculadora. Por lo tanto nos queda 60 kilogramos, que es la masa, por la gravedad, que la vamos a redondear a 10 metros sobre segundo al cuadrado, ya habíamos acordado eso, por el coseno de 37, que es 0,8, y ahí nos queda el coeficiente de rozamiento dinámico o cinético, cinemático, como le quieran decir. 154,3 sobre 60 por 10 por coseno de 37. Bien. 0,322 lo vamos a dejar. Recuerden que los coeficientes de rozamiento son adimensionales, ya que en realidad se interpretan como la relación de oposición que hay en el movimiento entre las dos superficies. Y en este caso vemos que coincide con el 0,32 que tenemos por acá. El trabajo de la fuerza peso. Bueno, en realidad hay que tener cuidado con la fuerza peso, porque esto lo podríamos calcular de dos maneras. Vamos a trabajarlo por acá. Podríamos decir, bueno, como la componente del peso en Y es perpendicular al desplazamiento, la realidad es que podríamos solamente buscarle el trabajo a la componente del peso en X, que está alineada con el desplazamiento. Bien, y si no, lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, trabajo de la fuerza peso, vamos a poner así. Este es el punto D. Es el valor de la fuerza peso por el desplazamiento en el que está actuando, por el coseno del ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza. Bien, a ver, de vuelta. Vamos a tratar al cuerpo como una partícula. Acá tenemos a la fuerza peso. El desplazamiento lo tenemos hacia abajo a la derecha. Acuérdense que teníamos un ángulo de 37 acá. Bien, en realidad el ángulo entre el peso y el desplazamiento son 53 grados. Bien, así que cuando pongamos el coseno acá, tenemos que poner coseno de 53. El peso sería, bueno, acuérdense, la L tiene que ver con labor, trabajo, labor. Bien, el peso sería la masa por la gravedad, 600 newton, 60 por 10. El delta X ya lo habíamos calculado, 58,33, el desplazamiento o variación de posición, 58,33 metros. Y recuerden, coseno en este caso de 53 grados, porque siempre es el coseno que existe entre la flecha del desplazamiento y el vector peso. Bien, entonces el trabajo del peso termina siendo, vamos a la calcu, 600 por 58,33 por coseno de 53 grados. Bien,
21.062 joules, aprox. 21.062 joules. Bien, vamos a chequear, vamos a comparar acá. 21.000 joules fue redondeado. Porque posiblemente el coseno de 53 haya sido redondeado. Pero bueno, estamos muy próximos en los cálculos. Bien, son sutiles diferencias. Bueno, gente, espero que se haya entendido. Un ejercicio muy completo que nos permite trabajar el teorema de conservación bajo la presencia de trabajos de fuerzas no conservativas como es el rozamiento. Cualquier duda la pueden dejar en caja de comentarios y si no, nos vemos en el siguiente video.